Muchas gracias. Inglesito. Ok. Para introducirnos, vamos a recordar una definición que hemos adoptado desde las primeras lecciones que vimos, ¿verdad? De que lo que es una iglesia, adoptamos esta definición de lo que una iglesia es. Dice así: una iglesia local es un cuerpo de creyentes bautizados que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo, comprometidos a afirmarse y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y para celebrar las ordenanzas de Cristo bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Esa es la definición de iglesia. De acuerdo a esta definición que ya hemos visto y hemos venido estudiando y analizando, hoy vamos a retomar con la lección qué son las ordenanzas. Nosotros, como le decía, nosotros las sabemos, ¿verdad? Las manejamos, hemos estado hablando en estudios anteriores de que hay muchas cosas que las iglesias locales practican que no son ordenanzas bíblicas ni ordenanzas dadas por el Señor para la iglesia. Y vimos en el tiempo pasado, pues muchas de ellas, ¿verdad? Que es una locura lo que las congregaciones hoy están tomando como ordenanzas o viviéndolo como si la Biblia lo mandara. Y no es así. Nosotros encontramos dentro de muchos mandamientos, ¿verdad? Estas dos ordenanzas que son la cena del Señor y el bautismo en aguas, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y hoy vamos a ver lo que es la cena del Señor. Más adelante, pues vamos con lo del bautismo también. Cuando hablamos de las ordenanzas, hacemos referencia exactamente al bautismo y a la cena del Señor. Son las únicas dos ordenanzas que a través de la palabra y a través de los siglos o del tiempo que tiene la iglesia, ha observado la iglesia de Cristo. Ha sido positiva y soberanamente instituida por el mismo Señor. Él fue el que la instituyó. Y vamos a ir a Mateo 28, 19 y 20 y a 1 Corintios 11, 24 y 25. Ahí vamos a ver como para establecer esto, para iniciar. Mateo 28, tal vez uno puede buscar doña Jacqueline, bienvenida. Uno puede buscar una cita y otra para que todos participemos. ¿Nos escucha doña Jacqueline? Está conectando el audio. La manita. No, esa es la mía. Ah. Ok, ¿qué nos dice Mateo 28, 19 y 20? Sí. ¿Le abuelita? Sí. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahí encontramos una de estas dos ordenanzas, que es la de bautizar a todo aquel que cree, ¿verdad? Y no solo eso, encontramos que él dice, vaya y enséñeles todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, toda la palabra tiene que ser predicada y enseñada al cuerpo de Cristo, pero aquí rescatamos lo que es el bautismo. Y nos vamos a 1 Corintios 11, 24 y 25, si lo tiene Raulito o Angélica. Angélica, ¿lo tienes? Lea. 1 Corintios 11, 24 y 25. dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Y tenemos muchas citas más para corroborar esto, pero vamos a comenzar, como les decía, para ver qué es la cena del Señor, ¿verdad? En términos generales, nosotros sabemos qué es,
Pero ¿por qué es tan importante esto? O sea, conocer minuciosamente una y otra vez lo que la palabra de Dios nos enseña, porque hay mucha liviandad a veces en las personas de celebrar la cena del Señor, de llegar a X congregación y tomar la cena del Señor y sin realmente pesar lo que la palabra del Señor dice. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? Como número uno, vamos a ver que la cena del Señor fue instituida por Él mismo, por el Señor, en la misma noche que Él fue entregado, ¿verdad? Eso lo encontramos en Mateo 26, 20, 27. Entonces vamos a leerlo. También vamos a decir aquí que, y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a retomar más adelante, que Jesús estaba celebrando la Pascua, ¿verdad? Lo hemos visto cuando celebramos la Cena del Señor y hemos leído este versículo. Jesús estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, que era la última Pascua de Jesús y que él iba a ser entregado, bueno, al día siguiente, ¿verdad? Iba a morir. Entonces lo vemos ahí en Mateo 26, del 20 al 27. ¿Lo lees, pa? Mateo 26, del 20 al 27. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, maestro? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por vosotros es entregado. Aquí ¿Pero hasta ahí, vemos no? hasta el 27. Ah, perdón. Dice, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, les dio diciendo, bebed de ella todos. Amén. Entonces aquí vemos quién fue el que estableció la cena del Señor. Buenas noches, Anthony y doña Jacqueline. Yo creo que ya nos escuchan. Hola, hola, hola. Buenas, Eli. Buenas. Buenas, Roberto. Fue el mismo Jesús el que estamos viendo la clase de hoy, que qué es la cena del Señor y cuáles fueron las ordenanzas que Jesucristo estableció para la iglesia. Y decíamos que hay muchas cosas que las iglesias han tomado como enseñanza o como actitudes, acciones, festividades o cosas que la iglesia ha adoptado que no son bíblicas. Estas son las únicas dos ordenanzas que el Señor dejó a la iglesia y estamos viendo la cena del Señor en lo que estamos viendo qué es la iglesia. Entonces, número uno, que fue instituida por el Señor Jesucristo mismo. No fue algo que la iglesia se saca de la manga, no es algo que inventó un pastor y no fue algo que salió ahí después para que celebremos y hagamos algo. Fue el mismo Señor el que la instituyó, y eso lo encontramos también en Primera de Corintios 11, 23 al 26, que ya leímos parte, y es un versículo que vamos a estar leyendo mucho. Primera de Corintios es fundamental aquí porque es una de las cartas dirigidas a la iglesia de Cristo. Como número dos, ¿para qué o qué significa? Dice que para ser observada en sus iglesias. Para ser observada en sus iglesias. Una iglesia local que sea la iglesia de Cristo y que no celebre la cena del Señor, no es la iglesia de Cristo, porque el peso que se le da a la cena del Señor es la misma cruz de Cristo, es un recordatorio, como vamos a ver más adelante, de lo que hizo Jesús en el madero. Entonces, una cosa lleva a la otra. Jesús estableció esta celebración por lo que sucedió en la cruz, por nuestros pecados. Amén.
Entonces, una celebración para ser observada en las iglesias de Cristo y lo vamos a ver en Hechos capítulo 2, verso 41 y 42. Ahí el que lo tenga, lo puede leer. También vamos a ver Hechos 27 en este punto. Hechos 2, 41 y 42 y 27. Leo Sí. Hechos 41, 42 dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Ahí encontramos el partimiento del pan, la cena del Señor y las oraciones. Muchas veces a nosotros nos han preguntado cosas de la congregación, que por qué no se hace esto, que por qué no se hace lo otro. Y es exactamente por eso, porque desde que la iglesia fue establecida en el libro de los Hechos, ya Dios diseñó de qué forma se hace el culto, qué es lo que se hace dentro del tiempo del culto, que es Dios va añadiendo a la iglesia, a los que son salvos, la iglesia está para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, y las ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Amén. El 27, ¿qué nos dice? Eli dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y a lo largo del discurso hasta la medianoche. Ahí lo vemos y rescatamos también lo que vimos en tiempos anteriores, en lecciones anteriores. ¿Cuál es el día que se reúne la iglesia? El primer día de la semana. Entonces, todo ha cerrado sesión. ¿Qué significa? Algo pasó ahí. Entonces vemos que aquí se dice el día que se celebra la iglesia y el día que se celebra la cena del Señor es el domingo. Eso es muy importante también porque igual hablamos de eso, que el día de la semana no es antojadizo. A alguien no se le ocurrió un día que fuera el domingo. Dios mismo lo instituyó a través de la misma palabra por la misma resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Ok, como número 3 dice que se hace la cena del Señor o se celebra la cena del Señor. ¿Cuándo se celebra? ¿Hasta cuándo se va a celebrar? Hasta el fin. ¿Hasta cuándo la vamos a celebrar? Hasta el fin. Hasta que Cristo venga, hasta que Cristo se lleve su iglesia. Hasta ese momento se va a celebrar la cena. Ok, ¿cuándo se celebra? En algunas congregaciones la celebran una vez al mes. Otros la celebran todas las semanas, otros cada 15 días, otros cada 2 meses. Eso en realidad no tiene mucha importancia. El punto es estarlo haciendo y estarlo haciendo por lo mismo que la palabra nos manda, que es un recordatorio, como vamos a ver más adelante, es un recordatorio de lo que pasó, es algo para vivirlo en el presente y es algo que será futuro también, de acuerdo a lo que Dios nos deja escrito. Esto lo vamos a ver que será hasta el fin en Marcos 14, 24 al 25 y en Primera de Corintios 11, 26. Marcos 14, 24 y 25 y Primera de Corintios 11, 26. 24 y 25. Lita, Marcos dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Amén. Esa fue la última vez. La primera la instituyó el Señor, la cena del Señor como tal, porque Él iba a ser crucificado. Él era el Cordero de la Pascua que iba a ser crucificado.
Y dijo, y no la voy a celebrar más con ustedes, no voy a estar más presente con ustedes. Entonces, ¿cuándo la va a volver a celebrar? Cuando Él venga, cuando Él nos lleve al cielo, cuando se celebre las bodas del Cordero, ahí va a haber una fiesta y va a haber una cena y vamos a celebrar con el Señor. Entonces, lo vamos a estar celebrando hasta que Cristo venga. Es de mucha importancia para la iglesia de Cristo estar celebrando la cena del Señor. Yo antes me ponía a pensar, pero ¿quién puede olvidarse del evangelio? Nosotros somos tan fáciles de olvidarnos de todo lo de Dios, que por eso Dios nos manda estar perseverando, estar en la palabra, estar en la oración. Estos recordatorios son importantes como iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús conoce quiénes somos. El Señor sabe que necesitamos estar ahí pendientes una y otra vez, haciendo las mismas cosas, leyendo la misma Biblia una y otra vez. ¿Por qué? Leímos la Biblia, toda la Biblia una vez, pero seguimos leyéndola y seguimos leyéndola. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que nosotros somos fáciles de olvidar. Entonces necesitamos estar recordando. 1 Corintios 11:26. ¿Quién lo tiene? Amén. Díganos. Dice 11:26. Dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte del Señor, estamos recordando la muerte del Señor, estamos recordando la crucifixión de Cristo, estamos recordando que murió por nuestros pecados, estamos recordando que somos pecadores perdonados por la gracia de Cristo una y otra vez que celebramos la cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga, hasta que el Señor regrese. Ahí está muy claro en Marcos y está muy claro en 1 Corintios. Amén. Luego vamos a ver, como número 4, dice, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. ¿Para qué celebramos la cena del Señor? Para el recuerdo perpetuo y la manifestación del sacrificio de sí mismo en su cuerpo. Eso lo vemos en Mateo 26, 27 y 28. Vamos a leerlo y otro busca 1 Corintios 11, 24 y 26. 1 Corintios, usted lo va a estar viendo, lo leemos una y otra vez, porque ahí se instituye la cena del Señor ya como dada anteriormente por Jesús para la iglesia. Usted no sé si lo ha notado, pero cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos siempre en 1 Corintios 11, siempre. Mateo 26, 27 y 28. Y 1 Corintios 11, 24 y 26. Cualquiera de los que están pueden leer, nada más abren el micrófono. Tengo Mateo. Sí. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Esta es la sangre del nuevo pacto. Nosotros hemos aprendido ya que había un pacto, ¿verdad? Que era el pacto que Dios hizo, bueno, entre muchos pactos que también se han nombrado en esta congregación, pero sobre todo el pacto con Moisés, el antiguo pacto con Israel. Ahora este es el nuevo pacto, el nuevo y único y establecido pacto para la remisión de pecados, para la salvación en Cristo Jesús. Voy a leer yo la otra. Quisiera leerla desde el 23, porque es muy importante. Es Pablo, pues recibiendo el Señor para la iglesia de los gentiles, nosotros. Recordemos que la anterior celebración la estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Ahora es Pablo que recibe la ordenanza de parte de Dios para la iglesia de Jesucristo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Solo un ligero comentario. Realmente, día y noche nosotros estamos bombardeados de pensamientos que son ajenos a la palabra de Dios. Por eso Dios es insistente en esto. Cada vez que la toman, hagan recuerdo y memoria. Yo vengo, estén esperando mi venida. Amén. Como quinto dice, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. Para confirmación de la fe. Nosotros celebramos la cena del Señor por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesucristo, por la fe en que Él murió en la cruz por nosotros. Por eso es tan importante la celebración de la cena del Señor con una mentalidad totalmente bíblica, de saber por qué estamos celebrando, qué estamos celebrando y de qué manera celebrarlo. En Romanos capítulo 4 y verso del 1 al 11, nos encontramos con el ejemplo de Abraham, de cómo Abraham creyó a Dios por la fe. Aquí se nombra Abraham, porque cómo le creyó a Dios, y bienaventurado el hombre, ¿verdad? Que Dios no culpa de pecado. Podemos leer toda esta parte de esta historia, ¿verdad? De lo que nos cuenta aquí, de lo que Abraham creyó a Dios, ¿verdad? De lo que Dios hizo con Abraham, cómo se le manifestó a Abraham y cómo Abraham creyó a Dios, ¿verdad? En el verso 11 dice así, del 4 de Romanos. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, todos nosotros, todos los que hemos creído, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿qué celebramos nosotros? Tenemos la fe que se nos dio para poder creer en lo que creemos. La fe es muy valiosa y muy importante. Cada vez que celebramos la cena del Señor, nosotros estamos teniendo esa fe, viviendo esa fe en nuestro Salvador. La fe en Cristo es la que nos sostiene, porque nosotros no vimos al Señor morir, no hemos visto nada de lo que la Biblia dice, hemos creído por la fe que se nos dio. Entonces, cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos creyendo en ese sacrificio. Y es muy interesante cómo cada vez que celebramos la cena del Señor y recordamos esto y vemos los pasajes bíblicos, o sea, cómo nos comporta, igual que cada vez que recibimos cualquier palabra de parte del Señor. Pero la cena del Señor es un momento muy solemne, es un momento muy maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, celébrenla. ¿Para qué? Para que recuerden, para que hagan memoria de lo que yo hice en la cruz por ustedes. Amén. Entonces, es una confirmación de nuestra fe. Como punto 6 dice, para su alimentación espiritual y crecimiento en el Señor. Para su alimento espiritual y crecimiento en el Señor. Vamos a ver San Juan, y este es un versículo muy interesante, San Juan capítulo 6, y vamos a leer del 29 al 35 y luego del 47 al 58. El que lo tiene y lo quiere leer, nos avisa. 6, 29 y 35. 6. Bueno, ¿Vale? y yo leo San Juan 6, 29 y 35. Son solo 2 versículos. 29. Sí, 29 y 35. Dice el versículo 29 del capítulo 6, dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Voy al 35. No, hasta el 35, amor. Del 29 al 35. Ah, ok. Le dijeron,
Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El 47. Ese lo leo también. Ajá, al 58. De cierto os digo, ahí estamos al 47 al 58. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Hasta dónde era? Hasta el 58. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Los judíos estaban muy impactados porque Jesús les decía esto, porque sonaba como una locura. ¿Quién va a comer la carne de Jesús y a beber su sangre, verdad? O sea, ya eso eso son otras palabras. Jesús estaba hablando exactamente de creer en Él, de recibir su sacrificio, de aceptarlo a Él, de aceptar su sacrificio. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, cuando yo celebro la cena del Señor o usted celebra la cena del Señor, usted está diciendo que usted cree en ese pan que descendió del cielo, en ese pan que usted va a comer y que no tendrá sed nunca más. O sea, por eso es que una persona no tendrá hambre nunca más y toma de su sangre, y es lo mismo. Una persona que tome la cena del Señor está diciendo con su vida que cree en el sacrificio de Cristo. Es más, está tomando la cena del Señor porque es un hombre, una mujer que ha creído en Jesucristo como su Señor y su Salvador, que cree en su sacrificio, que ha aceptado que Jesús es el único camino, que ha aceptado que Jesús es el único Salvador. O sea, que ha nacido de nuevo, que tiene en su corazón, en su mente y en su alma a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que no cualquiera puede venir solamente y tomar los elementos, porque aunque son elementos, eso no es la carne y la sangre de Jesús, son elementos simbólicos, que lo vamos a ver más adelante y lo sabemos, simbólicos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de su carne, de su cuerpo y de su sangre. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona viene y toma los elementos y, ¿verdad?, hace el memorial ahí, o sea, y realmente no es un hijo de Dios, está tomando por indigno el cuerpo de Cristo, está tomando por indigno la sangre de Cristo, que también lo dice la palabra y lo vamos a ver. Entonces, tomar la cena del Señor ligeramente, apresuradamente, nosotros lo enseñamos y se lo hemos enseñado a la gente en los discipulados y aún cuando celebramos la cena del Señor, o sea que cada uno debe examinarse.
No es hacerlo por hacerlo, por eso no le damos la cena del Señor a los niños, porque el niño todavía no comprende en su mente lo que eso significa, que aunque sea un pedacito de pan y un poquito de jugo, no es la merienda de la escuelita, no, es una celebración solemne. Entonces, cada vez que nosotros celebramos esto, debemos tener en cuenta realmente lo que pasó. Y por eso es que son cosas muy, muy solemnes. Dice también que para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él. 1 Corintios 11:21, nuevamente, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él. 1 Corintios 11:25. Es que este lo vamos a leer y lo vamos a leer, porque esa es la idea. Solamente el 25. ¿Alguien lo tiene? Sí, léalo a alguien para que no sea solo yo. Amén. Angélica. El 25 dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén, ahí está. Hacer esto es algo que es necesario que la iglesia haga. Por eso ahora les decía, una iglesia local que diga que es una iglesia cristiana y no celebra la cena del Señor, ya no está alineada con la palabra de Dios, porque es una ordenanza de Jesús. Amén. Ok, como punto número 8 dice, y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Para eso vamos a leer 1 Corintios 10, 16 y 17. Para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. ¿Quién lo lee? Yo lo leo. Ya llegué. 1 Ya Corintios llegó. 10, el 16 y 17. Me ganó. Ah, doña Jackie. Ah, no, adelante. Nada más nos dice el que lo quiera leer en el momento y nosotros le damos tiempo. ¿Lo quiere leer, doña Jacqueline? No, lo va a leer Raulito. Ok. No, Moisés. No. Moisés. Moisés. Léalo, Moisés. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Gloria a Dios. Correcto. O sea, ¿por qué Amén. tenemos que celebrarla en la iglesia? O sea, nosotros ahora que estuvimos trabajando con la iglesia por Zoom, pues tuvimos varias veces que celebramos la cena del Señor, cada uno en su hogar, y estábamos en unidad en el espíritu. Pero escuché decir a un pastor que no era lo óptimo, por lo mismo, porque Dios lo que nos llama es a congregarnos en un solo lugar y ahí juntos, en comunión, ¿verdad? Celebrar todos juntos esa cena. En realidad esa cena en el tiempo de Jesús, como él mismo el día que lo instituyó, era una cena. Se sentaban a la mesa y tenían una gran cena y partían un pedazote de pan. No es el pedacito que nosotros hoy comemos, era un pedazote de pan. Es más, era un bollote de pan que ellos hacían, unas tortas así grandes de pan. Y al partirlo, o sea, Jesús dijo que él es el pan, ¿verdad? Partido. ¿Qué significa? Que a él lo partieron en la cruz, lo despedazaron. Entonces eso es lo que simbolizaba el partir el pan. Era un pedazote de pan donde todos agarraban un pedazo y es como despellejar el cuerpo de Cristo, como desmembrarlo, como despedazarlo, que es lo que dice también la Biblia en Isaías 53. O sea, todo lo que el Cordero sufrió en esa cruz, antes de la cruz y en la misma cruz, ¿verdad? Cómo fue latigado, golpeado, todo lo que él habla de ese pan, de ese cuerpo que fue despedazado por nosotros. Entonces, cuando nosotros juntos comemos el pan, estamos pensando o debemos estar pensando, recordando
por la fe, por eso es que es por la fe, porque uno recuerda lo que uno vivió, ¿verdad? Y nosotros no estuvimos ahí para verlo, pero lo sabemos por la fe. Entonces, cuando estamos tomando ese pedazo de pan, símbolo de su cuerpo siendo latigado, siendo despedazado por nosotros, por nuestro pecado, no es algo liviano. No es algo liviano y tiene que hacerse en comunión. Entonces, cuando yo tomo la cena con usted y usted conmigo, estamos diciendo, yo creo lo mismo que tú crees. Yo creo que Jesús es el Señor. Yo creo que Jesús es el Salvador. Yo creo que Él murió en la cruz por mi pecado y por tu pecado. Entonces, hay una comunión, no solo de la celebración del pan, sino de la fe que nos mueve a todos, de lo que creemos juntos en el Señor. Amén. Recuerde que acabamos de leer en Juan que él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa es la figura que nosotros, cada vez que compartimos la cena del Señor, tenemos que tener en mente, en nuestro corazón. Cristo Jesús descendiendo del cielo para salvarte a ti y a mí y ser molido y partido por nosotros mismos, por nuestras transgresiones. Amén. También definimos la cena del Señor, los miembros de la iglesia, por el uso sagrado del pan y del vino. Conmemoran juntos el amor de Cristo, como decía, hasta su muerte, predecidos siempre por un solemne autoexamen. Por eso siempre nosotros decimos lo que Pablo dice, ¿verdad? Revísese cada uno para que haga un autoexamen de cómo está su vida, cómo está caminando con Dios, porque ya hemos leído y lo vamos a ver más adelante, que muchos se enfermaban porque tomaban la cena del Señor indignamente, podía ser que no fueran creyentes, podían verlo como algo liviano, como sin aquella connotación que tenía, o simplemente no eran creyentes y venían y tomaban la cena del Señor como un poco de vino y un pedazo de pan, porque en esta época pues era vino, ¿verdad? Y como les decía, era un pan diferente. Por un montón de razones nosotros lo hacemos separadito y un pedacito y una copita para cada uno, pero eso no le quita el valor de la celebración. Amén. Entonces, tiene que ser precedida por un autoexamen, porque nosotros podemos estar ahí orando y todo, pero solo cada uno sabe lo que lleva en el corazón. Pues Raulito, muchas veces cuando la celebramos hemos dicho, o sea, lo que Dios tarda en perdonar es lo que usted tarda en arrepentirse. Cuando hay un pecado presente, pero cuando hay una práctica de pecado, o sea, aunque usted se arrepienta, usted se va a ir a practicar ese mismo pecado, hablando de una unión libre, hablando de ciertos pecados que la gente maneja. Entonces, el arrepentimiento, cuando verdaderamente hemos pecado para tomar la cena del Señor y no hacerlo indignamente, es decir, bueno, Señor, hasta aquí con esta situación. Yo no voy a caminar más en esto, me arrepiento, entiendo lo que hiciste en la cruz por mí, y no puedo yo estar pecando, porque si yo valoro realmente el sacrificio de Cristo, yo no voy a estar en una práctica de pecado, obviamente. Amén. Estas ordenanzas reciben varios nombres en la misma palabra de Dios y vamos a ver algunos. Como número 1 lo llamamos la cena del Señor, como ya vimos en 1 Corintios 11:20. Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, les dice Pablo, ¿verdad? ¿Acaso ustedes cuando se reúnen no están comiendo la cena del Señor? Les dice Pablo. Entonces, ahí se le llama la cena del Señor. También es llamada la mesa del Señor en 1 Corintios 10:21. Dice así, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Usted puede leer todo el contexto, no vamos a entrar en el contexto, pero los corintios sobre todo, ¿verdad? Que Raulito ha hablado mucho de eso. Ellos tenían ciertas prácticas, entonces Pablo viene a regular y manda ciertas cartas y en esas cartas les escribe esto y les dice, cuando ustedes toman la cena del Señor, están a la mesa del Señor, ustedes no pueden estar a la mesa del Señor y a la mesa de los demonios. Bueno, nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida. El domingo podemos celebrar la cena del Señor y ¿qué estamos haciendo el lunes? ¿Qué estamos haciendo el martes? ¿Qué estamos haciendo el miércoles? Lo que pasaba en el contexto de Corintio es que ellos realmente, Pablo los exhorta y les dice, eso no es lo que se ha ordenado como cena del Señor.
Ustedes lo que tienen ahí es un revoltijo, una algarabía que no se puede llamar la cena del Señor. Eso es la exhortación que les hace Pablo en ese pasaje de Corintios. No, no, no. A nosotros mismos, como que yo llegara a tomar la cena del Señor y ayer anoche estuve en una parranda y qué sé yo, llegar en ese contexto mío, de mi corazón, a recibir la cena del Señor. O sea, no tiene sentido, ¿no? Eso es no entender lo que realmente significan esos recordatorios que estamos esperando a Cristo Jesús, nosotros tenemos que recibirla en una forma pura, santa, apartado del pecado. Amén. Y así debemos caminar, ¿no? Algunos dicen, ¿verdad? Paso Sí. toda la semana viviendo como quiero y el día de la cena del Señor me arrepiento. No, para nada. Por eso la cena del Señor, lo que nos recuerda, lo que nos afirma y lo que significa, es lo que ya sabemos. O sea, no es algo que yo lo tomo el domingo y lo desecho el martes. Por eso es para nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Y gente que no solo es nacida de nuevo, sino que conoce la palabra de Dios, conoce los mandamientos de Dios. Por eso este tema, pues cualquiera que ya maneja un poquito la palabra puede decir, eso ya yo lo sé, eso ya es conocido. Bueno, no nos podíamos brincar esta parte ni la del bautismo. ¿Por qué? Por el peso que tienen, son las ordenanzas de Cristo. Y aunque muchos ya lo saben, es necesario, como dice la palabra, pues volver a traer esto y si hay alguna pregunta en medio de, pues también evacuarla. Otro nombre que se le da es el partimiento del pan y lo vemos en Hechos 2:42. Lo leyó hace un rato Angélica y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Aquí igual rescatamos la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, la doctrina que debemos nosotros afirmar, conocer, estudiar y seguir. Es la misma doctrina. También la comunión unos con otros. No es antojadizo tampoco reunirnos, como hablábamos antes. La congregación, el que la gente se reúna en un solo lugar para juntos estudiar la palabra de Dios, para juntos celebrar la cena, para juntos alabar a Cristo, para juntos orar y hacer todo lo que hacemos que está escrito en la palabra de Dios, que son demandas del Señor, es la voluntad de Dios. O sea, muchísima gente conocemos que se denominan cristianos nacidos de nuevo y no se congregan. Dicen, no, yo aquí en mi casa estoy más tranquilo, ahí veo por YouTube las prédicas de quien sea, entonces yo estoy bien así. Pues no, no está bien porque no es lo que la Biblia nos manda. La Biblia nos manda a reunirnos, a congregarnos, a tener comunión. A esa comunión de la celebración de la cena del Señor nos manda que lo hagamos juntos. Y es algo evidente cuando una persona, por ejemplo, cristiana, nacida de nuevo y más en un grupo tan pequeño como el de nosotros, y no celebra la cena del Señor el domingo y viene el otro mes y tampoco la celebra, y viene el otro mes y tampoco la celebra. ¿Qué le puede decir a uno eso? Es un mensaje, ¿me entiende? Entonces, cuando yo estoy caminando con Dios, ¿cómo no voy a celebrar la cena del Señor? Si es lo mismo que hablamos. Pequé, me arrepiento y le pido perdón a Dios y sigo adelante, porque no hay hombre que no peque, dice 1 Samuel. Entonces, ¿qué debemos estar? En una constante comunión con el Señor, constante. Y cuando sabemos que pecamos, que hicimos lo que hicimos, ¿qué hacemos de inmediato? Lo que dice 1 Juan 1:9, arrepentirnos, confesar nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. También como número 4 se le llama la Eucaristía. Yo sé que eso a algunos les suena más a la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque lo usan desde ese término. Eucaristía lo que significa en griego es acción de gracias. Viene de una palabra que dice eucharistía o algo así. Lo que significa es acción de gracias. Entonces, cuando en la Biblia dice acción de gracias, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahí en 1 Corintios 10:24, lo que está diciendo es Eucaristía. Como les decía, este término lo utilizan mucho los de la Iglesia Católica. 10:24, el que lo tiene lo puede leer.
Primera de Corintios 10:24. Amén. Léalo, Léalo. doña Jackie. Ninguno busque su propio bien, sino el No, perdón, doña Jackie, ese no es. ¿uno qué, Primera, perdón? primera de 11. Corintios 10:24. 10:24. Ajá. Sí, 10:24 dice así. Ay, perdón, soy yo la que está equivocada. 11:24. 11:24. Habiendo dado gracias, lo Sí, partió. claro. Ajá. Perdón. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Amén. Jesús, Amén. como vimos ahora en Mateo, estaba celebrando la Pascua, que era una celebración judía, ¿verdad? Entonces, cuando él terminó de celebrar la Pascua, inició como una cena diferente con pan y vino, la última copa que le llamaban, y ahí instituyó la cena del Señor y le llamó, habiendo dado gracias, lo partió. Entonces, esa acción de gracias, ¿verdad? Es lo mismo para nosotros, la cena del Señor, compartir la mesa del Señor, se le puede llamar de diferentes nombres, pero es exactamente lo mismo. Igual que hacemos en la cena del Señor, lo que más hacemos es dar gracias. Dar gracias por esa cruz, dar gracias por haberme participado a mí de esta salvación tan grande. Dar gracias que domingo a domingo que celebramos la cena del Señor, yo estoy ahí participando. ¿Por qué? Porque soy hija de Dios, porque fui lavado con la sangre de Cristo, porque me salvó, porque tuvo misericordia de mí, porque vemos miles que no han alcanzado esa gracia. Y el saber yo que yo estoy ahí, eso es solamente para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y por último, se le llama también bendición o comunión, que lo vemos en 1 Corintios 10:16. Dice, la copa de bendición que bendecimos, hace una pregunta Pablo, dice, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? La ordenanza de la cena del Señor tiene sus inicios desde la cena de la Pascua del pueblo judío, como les decía ahora. Entonces, aquí cuando vemos que Pablo les dice eso, o sea, no es la comunión, no es la sangre, lo que ustedes están en común, lo que tienen en común no es mi sangre que le limpia de todo pecado. El pan que parten no es el cuerpo de Cristo, no es mi cuerpo que ustedes tienen en común. ¿Qué nos une a los cristianos? ¿Qué relación tenemos nosotros? ¿No es acaso nuestro Padre, el mismo Padre? ¿No nos salvó la misma sangre? ¿No nos perdonó el mismo Dios? ¿No somos un cuerpo en Cristo? Aunque digamos, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, hablamos de en general la iglesia universal de Cristo, pero la iglesia local es parte de ese cuerpo de Cristo que se está reuniendo para glorificar al Señor. Amén. Entonces, decía también que la ordenanza de la cena del Señor tiene sus inicios desde la Pascua o de la cena de la Pascua, como ahorita decía, del pueblo judío. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto, la noche que ellos salieron de ahí, celebraron la Pascua. Y esto lo que enseña esta celebración es la liberación de la esclavitud. O sea, y una y otra vez encontramos nosotros en todo el Antiguo Testamento a Dios recordándoles. Acuérdense cuando yo los saqué de Egipto con mano poderosa, recuerden, ese recordatorio lo encontramos una y otra vez en toda la palabra de Dios, aún en el Nuevo Testamento se toca. ¿Por qué Dios quería que ellos recordaran? Bueno, para que no olvidaran de dónde los sacó el Señor, para que no olvidaran que Él los sacó con mano poderosa. Bueno, ahorita que estamos estudiando Éxodo, ¿verdad? Que estamos viendo las cosas que Dios hizo por ese pueblo, es maravilloso. Entonces, la Pascua viene desde ahí, que no se celebraba de la misma forma que lo estamos celebrando hoy. Sí, lo celebraron con ¿cómo se llama esto? Con estas cosas amargas.
Las hierbas amargas. Con hierbas amargas, con el cordero, comieron cordero esa noche, o sea, se mató un cordero. Ellos celebraron esa Pascua porque eso era símbolo de Jesús que iba a venir, y Jesús ya vino en el Nuevo Testamento, y ahí cuando Jesús partió el pan y dijo que ese cuerpo de él, como ese pan estaba siendo partido, él iba a ser partido, iba a ser entregado. Es lo mismo, de que ahora nos libera el Señor, de que nos sacó a nosotros. Nosotros no estábamos de esclavos en Egipto, estábamos de esclavos en el pecado. Entonces, la celebración de ellos, de ese rescate de Dios, nosotros ahora lo vemos en la cena del Señor. Por eso cada vez que la celebramos, el Señor nos está diciendo, recuerden, celebren para que recuerden, para que no olviden de dónde los saqué, de dónde los liberé. Y con mano fuerte, con un sacrificio poderoso en la cruz del Calvario. Amén. También lo podemos ver como un enlace con Abraham y Melquisedec en Génesis 14:18. No lo vamos a leer, pero ahí Melquisedec le dio a Abraham, le ofreció pan y vino, también como una señal, ¿verdad? De lo que también había de venir. Ok, dice, ¿qué significa y simboliza la cena del Señor? Bueno, debemos aclarar que la ordenanza de la cena del Señor representa, simboliza verdades espirituales, tanto externas como internas. Una es la representación simbólica de la muerte del Señor Jesucristo, como ya vimos en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pareciera como, ¿verdad? Como algo que ya sabemos tan clarito, pero qué hermoso es estar haciendo nosotros algo continuamente que nos esté recordando continuamente no solo lo que pasó, sino lo que va a pasar, que Él va a venir. Si algo la iglesia carece hoy, hablando de la iglesia universal, es de que no estamos esperando a Cristo. No como deberíamos estar esperando a Cristo. Por eso el Señor es tan sabio, tan poderoso, ¿verdad? Que sabe que una vez al mes o cada 15 días o cada 2 meses que estemos celebrando la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces estamos recordando no solo que vino, no solo que murió, no solo que resucitó, sino que va a volver, que va a venir por nosotros. Amén. Se simboliza la participación del creyente con Cristo crucificado, porque al celebrar la cena del Señor miramos a los elementos, pan y vino, y participamos de ellos. Estamos haciendo simbólicamente lo que Jesús dijo en San Juan 6:53. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tienes vida en vosotros. Entonces vemos con este pasaje que también ya leímos, el que no toma la cena del Señor no tiene comunión con Dios, no tiene vida con Cristo. Tan sencillo como eso, no tiene vida con Cristo, porque el que toma los elementos de la cena del Señor tiene que tener el conocimiento de que Cristo murió por él y le perdonó los pecados y que ahora él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces podemos ver, iglesia, como no es algo que es nada más de tomar y celebrar y ya, qué bonito, como si fueran cumpleaños. No, estamos realmente reviviendo algo para nosotros, ¿verdad? Reviviendo algo que fue tan maravilloso, que cambió la historia, que cambió el mundo, que transformó las vidas, que salvó las vidas, que levantó a los muertos y los dio vida en Cristo Jesús. O sea, no fue algo ocasional, algo que, no. Cristo cuando murió y resucitó, las cosas cambiaron. Tan así que partió la historia, o sea, antes de Cristo y después de Cristo. Tanto así que de ahí empezó el año 1 a caminar hasta la fecha. O sea, no fue algo así como tan liviano como algunos cuando toman la cena del Señor pueden ser tan livianos. Entonces, esto nos trae mucha enseñanza. Naturalmente, estas palabras son un simbolismo. Jesús no mandó literalmente a comer su carne y beber su sangre, como ya dijimos.
Nos queda claro que esta ordenanza se hace en memoria de él. Se simboliza también la unión de unos con otros a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primera de Corintios 10:17. Dice así: siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan, como ya vimos. Igual, aquí analizamos y pensamos, somos muchos, somos muy diferentes. Bueno, en esta iglesia somos poquitos, pero aún así somos varios, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos? O sea, no somos familia unos con otros, aunque aquí hay muchas familias, hay muchos familiares entre sí, pero ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Somos todos partes de un mismo cuerpo y eso es algo que nosotros deberíamos como darle más importancia. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en algunos momentos, cuando un miembro se duele, todos se duelen. Cuando un miembro se goza, todos se gozan. Pero ¿será que vivimos eso, hermanos? ¿Será que realmente nosotros interiorizamos eso y lo vivimos tal cual? ¿Será que nos amamos como deberíamos amarnos? ¿O será solo un beso casual de los domingos? Nos vemos como el cuerpo de Cristo, nos vemos como gente que están unidas en un solo ser que es el Señor. ¿Será que nos vemos así o que a veces nos vemos como que con aquel sí y aquel no? Como que este me cae mejor que el otro, como si yo le dijera a mi cuerpo, esta mano me gusta y esta mano no me gusta. ¿Será que nosotros realmente entendemos eso, que somos parte de Cristo? Es algo que en lo que deberíamos reflexionar y pensar para que esto no nos quede hoy como una enseñanza más, sino que realmente traiga reflexión a nuestra vida. Amén. Se simboliza nuestra pertenencia al nuevo pacto. Nosotros no teníamos pertenencia al nuevo pacto, no pertenecíamos a este nuevo pacto. Yo por lo menos hace unos 30 años estaba perdida en delitos y pecados. No había sido atraída a este nuevo pacto, aunque la Biblia me dice que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya había pensado en mí, ¿verdad? Pero somos parte del nuevo pacto, hermano. Estamos dentro del cielo ya. Solo falta que Cristo venga y nos lleve a su presencia. Pero ya estamos ahí. Dice que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ya de este nuevo pacto. Nos podrá separar de Cristo, de Dios, de la vida eterna, de la salvación, de tener este gozo tan grande. Entonces, saber nosotros que tenemos una pertenencia al nuevo pacto debe llenarnos de gozo y debe llevarnos a hacer con alegría todo lo que hacemos para el Señor, como congregarnos, como participar de las reuniones, como celebrar la cena del Señor, como celebrar el culto, como orar, como gozarnos en el Señor, porque somos ahora pertenecientes al nuevo pacto. Eso lo encontramos en Mateo 26:28, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, oiga eso que también es importante, que lo hemos aprendido en la otra clase de la salvación. Dice que por muchos es derramada. Dice ahí que por todos, hermanos, que por todo el género humano. En un sentido, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Él vino por todos, pero ¿todos van a ser salvos? No, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando un creyente participa de la ordenanza, ¿qué está haciendo? Está afirmando al resto de creyentes que participa y que es parte del nuevo pacto. Eso estamos haciendo cuando celebramos la cena del Señor. Usted me dice a mí y yo le digo a usted, somos del mismo cuerpo, somos del mismo bando, pertenecemos al mismo Dios. Nos lavó, nos limpió la misma sangre, el mismo sacrificio que te salvó a ti, me salvó a mí. Ve que no es algo así, nada más como para verlo por encima del hombro, no. Es una nueva naturaleza por la obra del Espíritu Santo, con un corazón de carne, con un espíritu sensible, con Jesús como Señor y como la Biblia como lámpara a su caminar.
Eso es lo que nos identifica, lo que nos une, lo que nos hace tener esta comunión. Ok, entonces la cena del Señor, como hemos visto anteriormente, es una comida de pan y de vino para conmemorar la muerte de Cristo, la que nos asegura nuestro perdón por parte de Dios. Esto es lo que Pablo escribe en 1 Corintios 11, 24 al 28, y se los voy a leer aquí porque, bueno, ya lo estuvimos viendo. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba así de la copa. Cuando hablamos de indignamente, como ahora decíamos, significa con desprecio, tal vez para que me vean, tal vez para que no digan nada. Es una forma incorrecta de tomar la cena del Señor, o hacerlo en una forma incorrecta sería una forma indignante. Solo hay una forma de hacerlo y es exactamente la que la Biblia le da. La cena del Señor tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro. El pasado porque recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo cual es muy bueno para el creyente. ¿Qué es lo que es bueno para el creyente? Recordarlo. Nosotros no deberíamos solo recordarlo el día que celebramos la cena del Señor. De hecho, nosotros enseñamos en el discipulado que todas sus oraciones deben ser encabezadas dando gloria a Dios y dando gracias a Dios por la salvación que Dios nos ha dado. En eso estriba el cristianismo, porque muchas veces oímos gente orar y gracias Señor por la comida y gracias por esto y gracias por aquello y gracias por lo otro, amén. Y la salvación y la vida eterna y los privilegios que Dios nos da, el ser su hija, el ser su hijo, el tener comunión con Él, el poder entrar a ese lugar santísimo a hablar con Él, o sea, todas esas cosas deben ser lo que encabecen nuestras oraciones. Dale gloria al Señor y dale gracias por venir a morir por ti y por mí. Eso es primordial. Entonces, es muy bueno para nosotros estar recordando continuamente lo que Cristo hizo por nosotros. También es algo presente porque no solo miramos al pasado, sino que cuando la tomamos nos examinamos a nosotros mismos para asegurarnos de que estamos en una relación correcta con Dios y una relación correcta con los unos con los otros. Porque el verso 29 dice que el que no discierne el cuerpo de Cristo, juicio come para sí. Esto muestra un caminar continuo con el Señor. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor y nos examinamos de verdad, porque ya habrá alguno que tal vez nada más cierre los ojos y no se examine y no piense qué hice, qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo mi vida, cómo estoy agradando a Dios o cómo lo estoy desagradando, cómo estoy en comunión con los hermanos o cómo no estoy en comunión con los hermanos, porque no se trata solo de estar en comunión con Dios, es estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Si alguien está enojado, peleado, disgustado con un hermano, lo mejor es que vaya y se ponga cuentas antes de celebrar la cena del Señor. No la va a celebrar y sigue enraizado con el hermano, porque entonces, ¿verdad? No estamos entendiendo nada. Entonces, comunión con Dios primero y comunión con el hermano. O sea, primero de esta forma y después de esta forma. No podemos nosotros decir que tenemos comunión con Dios, como dice 1 Juan, y no tenemos comunión con los hermanos. ¿Verdad? Estaríamos mintiendo, estaríamos siendo hipócritas. Entonces, por eso es algo presente y también es algo futuro, porque con la cena del Señor le proclamamos a Cristo hasta que Él venga. Estamos anunciando, estamos hablando, estamos diciendo hasta que Él venga.
y nos encontremos en una cena con Él, como decíamos anteriormente, toda su iglesia, ya no solo una iglesia local, sino toda su iglesia. Es por eso que hay emociones encontradas. Recordamos su sacrificio, reflexionamos, tal vez lloramos, nos arrepentimos, pero también nos alegramos. Entonces es maravilloso lo que pasa en la cena del Señor, porque yo soy una que yo siempre me pongo a llorar, porque yo soy muy llorona, pero o sea, recordar lo que Cristo hizo, o sea, eso es tan impactante, tan maravilloso, pero a la vez hay una alegría tan maravillosa también de saber que ahorita viene por nosotros, hermanos. Entonces, que realmente cuando celebremos la cena del Señor, nosotros podamos tener un poquito más todo esto en nuestra mente y nuestro corazón, primero para tener el conocimiento y luego para vivir ese conocimiento a la hora que celebramos la cena del Señor. Nada más como una nota, la Iglesia Católica, cuando toma los elementos de la cena, bueno, ellos no toman ni siquiera los elementos, los dos, ellos, la Iglesia Católica solo le dan el pan o la hostia que ellos llaman. Ellos tienen algo que se llama transustanciación. Ellos creen que cuando toman la cena del Señor o cuando le dan la hostia a la persona o cuando el sacerdote toma el vino y la hostia, creen que ahí literalmente está Cristo. Y jamás nosotros podemos entender algo así, solo como para que sepamos cómo lo hacen y qué piensan este tipo de personas, porque creen que ahí está literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, que esos elementos se convierten en ese momento de la celebración en algo que se cambia la sustancia, pues, que en realidad para ellos es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es muy importante entender la claridad de que son elementos y son simbólicos totalmente, pero que eso no le quita el peso del significado que tiene. Amén, que es un peso maravilloso, por eso Cristo lo dejó. Cuando hagan eso, recuerden. Amén. Recuerden lo que yo hice por ustedes, ténganlo vivo, latente en su corazón y espérenme porque yo volveré a llevarlos y no volveré a celebrar esta fiesta o el fruto de la vid hasta que esté con todos ustedes en el reino de Cristo, en el reino de los cielos, en las bodas del Cordero. Amén, amados. Hasta aquí la clase. Si tienen alguna pregunta para que oremos y demos gloria a Dios por esto tan maravilloso que como les repito, ya sabíamos o conocemos mucho de esto, pero era importante enseñarlo. Amén. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Y solo para agregar, Sí. muy importante cuando definimos, bueno, nos diste la definición de iglesia, Sí. ese verbo de supervisar, ¿verdad? Sí. El de supervisarnos uno a los otros es verdaderamente importante. Todo redunda en que somos parte del mismo cuerpo y queremos que todas las partes del cuerpo funcionen correctamente para que el cuerpo a nivel general y unido pues también se encamine de la mejor forma. Y con la cena del Señor, pues sí, es muy importante recalcar, eso ya lo explicaste, yo lo he anotado, pero ya vos lo mencionaste, que, o sea, un cristiano que nunca debería dejar de participar de la cena del Señor. O sea, no habría como una razón suficiente para que un hijo de Dios deje de participar de la cena del Señor, como vos mencionas. Si una persona sabe que está en una práctica de pecado y que el lunes o al martes o al miércoles va a seguir en lo mismo, y se tiene que retraer y evitar eso para evitar tomar la cena indignamente. Pero ¿y cómo un hijo de Dios va a pensar de esa manera, verdad? No tiene como sentido. Y es increíble porque usted verá en muchas iglesias que
la persona sabe qué día cae cuando se da la cena del Señor, entonces no va ese día, pero los demás sí. Cierto. Eso es como un factor religioso que hay que tener pendiente, y lo digo más para nosotros mismos, en el sentido de que cuando uno se siente tal vez mal porque falló, realmente tiene que venir ese arrepentimiento, y que realmente nada nos impida de participar de ese festejo. Es que realmente es un evento, sí, donde nosotros realmente estamos recordando lo que hizo el Señor, celebrando y participando. Es una gracia, es un regalo poder participar de la cena del Señor. Es maravilloso. Entonces, que nada a nosotros nos haga a abstenernos de. Y si hay algo ahí, pues simplemente es eso, genuinamente arrepentirse de nuestro corazón y esforzarse en buscar al Señor y no fallarle. Amén. Así es. Esa definición, la vez pasada vimos eso, no sé cuántos estuvieron en esa lección, pero eso de supervisarnos unos a otros, y dijimos igual que como la cena del Señor. O sea, si yo realmente soy parte del cuerpo de Cristo, amo la iglesia, amo a Cristo, amo su palabra como debe ser un hijo de Dios, ¿por qué no dejar que otro le supervise, o que otro diga, mira, estás mal, mira, por ahí no es por aquí, mira, si querés yo te ayudo, haremos juntos? Lo que sea, podemos decirnos unos a los otros. Vimos que no es algo que le compete a los pastores ni a los líderes, sino al cuerpo de Cristo, que todos estamos ahí para supervisarnos unos a otros, para corregirnos unos a otros, para instruirnos unos a otros. Entonces es algo que también hablamos, y que es muy importante que todos lo adoptemos, porque si no somos parte también de ese cuerpo, porque no quiero ser corregido, no quiero ser instruido, no quiero ser enseñado, no quiero no quiero nada. Entonces, si yo no quiero nada con eso, entonces difícilmente soy parte de eso, por decirlo de alguna forma. ¿Alguien más? Hermana, una pregunta. Muchas gracias. Dígame, doña Jacqueline. Cuando una persona es evangelista que predica en la calle, por decirle así, y no quiere congregarse, ¿qué pasa entonces ahí con la cena del Señor? O sea, sé que está mal, lo entiendo, pero según ellos están bien. ¿Cómo qué consejo puedo yo dar? Claro, eso es lo que hablábamos ahorita. O sea, si yo soy parte del cuerpo de Cristo, y estas son las dos únicas ordenanzas que Dios dejó al cuerpo de Cristo, a la iglesia local, a la iglesia universal, entonces lo mínimo que yo puedo hacer es adoptar, aceptar las ordenanzas de Cristo y vivirlas. Entonces, si yo no me quiero congregar, por ahí empiezo, porque es una ordenanza también de Dios congregarse. Pero ¿dónde voy a recibir el cuerpo de Cristo? ¿Dónde voy a recibir la cena del Señor como parte del cuerpo de Cristo? No tengo dónde. Entonces, soy parte del cuerpo de Cristo, pero no quiero nada con el cuerpo de Cristo. O sea, eso no es razonable. Soy parte de la iglesia de Cristo, pero no quiero nada con la iglesia de Cristo. Entonces, ahí habría que hablar con esta persona y hacerle ver a través de las escrituras, para ver si en realidad esta persona es hijo de Dios o no. Entonces, solamente con extenderle la palabra, con hablarle todas estas cosas que la palabra nos enseña. Por eso ahora decía al inicio que conozco muchas personas que dicen que son cristianas, pero no se congregan. Entonces, ¿cómo yo voy a ser cristiana y no quiero nada con el cuerpo de Cristo? Nada más analícelo. O sea, ¿cómo voy a ser cristiana y no quiero nada con Cristo? Porque no querer nada con el cuerpo de Cristo es no querer nada con Cristo mismo, porque Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces, así como esta persona que usted nos dice, conocemos muchas personas, y obviamente, pues, de acuerdo a la escritura, están mal porque es lo que tenemos que observar. O sea, es lo mismo que alguien diga, yo creo en Cristo, nací de nuevo, pero no me quiero bautizar. O sea, si puede y tiene el chance y no se ha muerto en el momento que creyó en Cristo, como el ladrón que estaba a la par de Jesús, o sea, debe bautizarse. ¿Por qué? Porque Jesús lo estableció, lo demandó, lo enseñó, y es una ordenanza. Entonces, si yo digo no me quiero bautizar, yo no soy parte todavía del cuerpo de Cristo, porque más bien el que nace de nuevo está deseando que lo bauticen, el que nace de nuevo está deseando
que celebrar la cena del Señor. El que nace de nuevo está deseando una iglesia donde se predique la palabra para estar ahí, para conocer a los Amén. hermanos. Amén. Sí, amén. Entonces, Gracias. Miguel. y con mucho gusto, y si ocupa más palabra, nosotros le podemos dar, pero definitivamente eso no concuerda una cosa con la otra. Sí, claro. ¿Alguien Amén. más? Sí, Sí, nosotros, sí. digamos, un ejemplo, a modo de comentario y yo sé que está mal, de una vez ya lo sé, pero digamos, en algunas ocasiones, no siempre, porque, o sea, como hijos de Dios no debemos tener eso, pero digamos, una que otra ocasión, en el caso mío me ha pasado que tal vez yo llego a la iglesia el día de la cena y estoy indispuesta por X cosas, no tal vez con nadie de la iglesia, ¿verdad? Sino, o sea, que pasó algo, ¿verdad? Sí, X situación y uno va indispuesto. Yo sé que uno puede llegar y pedirle perdón a Dios si yo me enojé, si dije algo a aquella persona o lo que sea. Pero ¿cómo hace uno para lidiar con ese sentimiento que hay en uno de que, o sea, yo prefiero no tomarla porque hay enojo en mi corazón? Aunque yo le pida perdón a Dios, hay enojo en mi corazón. Eso es, para mí es tomarlo indignamente, porque estoy enojada y es una de las cosas que Dios no quiere, que haya enojo, ira, contienda, cosas en uno. Pero digamos, yo llego y yo le digo, Señor, sé que estoy mal, pero no puedo, eso no me lo saco a la mente, tengo cólera, enojo, y entonces mi posición es mejor porque respeto y porque para mí es casi como ustedes lo han presentado, es algo para mí solemne que merece todo mi respeto, mi atención, todo de mí para hacer eso, porque es como esa representación a lo que Cristo hizo. Entonces yo prefiero no tomarla. ¿Estoy mal en eso? Que me imagino que sí, me van a decir, porque vaya, pida perdón y listo. Pero, o sea, el enojo no se me quita, no se me está quitando. Entonces siento que estoy fallándole a Dios. Igual, en algún momento con alguien de la iglesia, y o sea, tengo tanto enojo que yo digo, Señor, Dios me manda a ir a pedir perdón, pero no quiero pedir perdón en ese momento porque estoy herida, estoy molesta y yo sé que está mal y, o sea, y aparte que, como usted dice, somos un pueblo pequeñito. Entonces ya el hecho de yo ir a arrimarme a aquella persona, ir a hablar, ya da pie a que también la gente vea o me interrumpa o algo, y hay cosas que uno tiene que hablarlas tal vez con más calma, sentarse y ya, listo. Entonces, a modo de comentario, pero también a modo de consulta. ¿Estoy tan mal yo? O sea, o yo puedo obviar no es que siempre, porque gracias a Dios que no, pero yo puedo obviar ese día y no tomarla por ese mismo respeto que me merece mi Dios, de que yo no tengo que tomarlo tal vez a la ligera, porque me siento mal, siento que le estoy faltando a Él, entonces prefiero simplemente quedarme ahí haciendo todo lo que se hace, pero sin tomarla. Bueno, dos cositas. Una es que se toma, bueno, aquí lo hacemos cada mes. Entonces, para tomarle una parte del asunto, si es con alguien de la iglesia y como aquí es tan pequeño, yo no voy a esperar el día de la cena del Señor y para hacerlo ahí público y que todo el mundo se dé cuenta, ¿verdad? Sino que si yo tengo algo contra alguien, voy a ir, voy a llamar, voy a presentarme, voy a ir a hablar con X persona, o sea, lo que sea, el enojo que tenga o lo que haya pasado, no importa. Yo voy a ir y me voy a poner a cuentas con esta persona. ¿Para qué? Porque la Biblia me dice que en cuanto dependa de mí, que esté en paz con todos. No sabemos la otra persona, pero yo sí voy a ir a cumplir con lo que Dios me manda. Eso por un lado. No necesariamente tiene que ser el día de la cena, sino anterior a ese día para que el día de la cena yo esté libre de todo y pueda hacerlo con toda libertad. Y lo otro, si tuve un problema cuando salí de la casa, o sea, me majé con la puerta y vengo muy enojada para ponerle eso y no otra cosa, ¿qué tengo que hacer yo? La misma oración, Tami. Yo me puedo sentir frustrada, enojada, brava, no sé, disgustada, póngale todo lo que sea. Cuando yo vengo y oro, todo se va en la oración. ¿Por qué? Porque hay una oración genuina. Señor, yo me siento así y así, perdóname, ayúdame, ven a mi corazón, a mi mente y a mi alma, porque hoy es el día de celebrar, hoy es el día de recordar
que tú eres el Señor, que tú me salvaste, que tú me redimiste y que vienes por mí. Entonces, todo ese cambio de palabras en mi corazón y en mi oración genuina delante del Señor, no hay enojo que no se lleve. Que después yo tenga que ir a resolver a la casa o ir a resolver con Julano, yo voy, pero ya yo voy con un corazón totalmente sanado. Entonces, no es el momento, o sea, no es el momento puede haber pasado lo que sea, pero cuando usted viene y ora, es más, usted puede, si le toma más tiempo, pues dejarse los elementos y tomarlos después de que cantamos y después de lo que sea, tiene todo el tiempo, pero lo hace con libertad. Pero lo que el meollo del asunto ahí es la acción de la voluntad en la oración. Si yo me quedo con que, porque usted está diciendo que tiene mucha solemnidad por este acto, entonces, ¿qué prefiere Dios? ¿Qué cree usted que Dios prefiere? O sea, que usted deje tomar la cena del Señor o que usted arregle su corazón con Él. Entonces, ¿para qué es que recordamos? ¿Para qué es que celebramos? Para que estemos en comunión con Dios, para que estemos en paz con Dios. Es algo simbólico, pero ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Qué es lo que Dios consigue con aquello? ¿Qué es lo que Dios quiere con aquello? Es que mi corazón esté en comunión con Él. Entonces, usted peleada con cualquiera o enojada por algo que le hicieron, usted no está en comunión con Dios porque ya hay pecado de por medio. Sea enojo, sea ira, sea, bueno, todo lo que uno puede pensar, ¿verdad? Cuando le hacen algo malo y cómo peca uno, cómo peca con el pensamiento, ¿verdad? Terriblemente, no solo a usted le ha pasado, a todos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger todo eso y decir, Señor, hoy es un día especial porque hoy celebramos a Cristo, celebramos tu muerte, celebramos tu resurrección. Es más grande eso, Señor, lo que yo estoy viviendo, es más grande lo que me pasó, es más grande el enojo que tengo que lo que tú hiciste, ¿verdad que no, Señor? Entonces uno mismo en la oración se estimula, se espiritualiza, se arrepiente, o sea, tiene otra actitud. La oración es la que lo cambia todo. Cuando cualquier cosa pasa en la vida de uno, yo voy y oro y ahí se va todo. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos, porque hablamos con Dios cara a cara, porque somos abiertos, somos libros abiertos delante del Señor. Entonces ahí cambia todo. Entonces usted sí tiene la libertad de hacerlo. Entonces si lo ha hecho antes, tómese la tarea de que eso no le vuelva a pasar porque obviamente el enemigo no quiere esa comunión que nosotros tenemos con Dios y siempre va a poner tropiezo, siempre va a poner circunstancias, pero no debemos dejar que él gane esas batallas, debemos ganar esas batallas nosotros en comunión con el Señor. Amén. Sí, amén. Tal vez, bueno, para aclarar, muy pocas veces me ha pasado. Gracias a Dios, que cuando voy dispuesta, pero digamos, una vez que me pasó con algo o alguien de la iglesia, se dio que fue justamente el día anterior y, o sea, yo iba a la iglesia con las uñas paradas, así como de uñas. Entonces, es más, fui porque trato y evito el faltar, pero deseaba ni siquiera ir a la iglesia, porque lamentablemente el enemigo le juega a uno pasadas, claro, de que, o sea, mejor no voy, mejor esto y que el otro, pero yo como para ir rompiendo y no permitiéndole al enemigo, yo voy, nada más que se me había olvidado que tocaba la cena. Y como muchos otros, no vamos con tal de no exponernos, ¿verdad? Pero no, gracias a Dios. Exacto, con ese mismo espíritu con el que no dejó de venir, con ese mismo espíritu usted ora y hace todos un lado, porque eso es basura del enemigo comparado con la gloria que Cristo nos ha bendecido y nos ha dado con lo que Cristo ha hecho. Entonces, sí, tal vez es porque la enseñanza que uno ha tenido, digamos, de la cena es eso, que, o sea, mejor no la tomes si estás mal, si tenés enojo, ira. Hasta con cuando Raulito, que lo ha dicho, ¿cómo se ha dicho, Andrew? Que dice Raulito que en el momento en que uno pida perdón, Dios lo perdona, algo así es, algo que dice siempre, Raulito tiene un decir. ¿Cuánto tarda Dios? Es así, ¿cuánto tarda Dios en perdonar tu pecado? Lo que usted tarda en arrepentirse. También aprovecho para decirte eso, somos emocionales, el enojo es una emoción. Pero nosotros no podemos vivir por emociones, nosotros vivimos por decisiones. Entonces, aunque ahí esté la emoción, yo decido en mi corazón perdonar a X o Y persona y ok, yo la perdono y ya está. o lo perdono. O lo perdono. Y entonces
porque usted tiene que ponerse a pensar. Me sintió muy curioso eso que dijiste, que no querías como irrespetar ese momento, pero el enojo, si está ahí, estás en pecado, estás separada de Dios. Entonces, imagínate, por un enojo, estar yo separado de Dios no tiene sentido. Sí, es lo que No, valora. no, por supuesto. No, Por supuesto, lo que pasa es que en el momento, Raulito, como seres humanos, o al menos en mi caso, que soy tan requete contra, todavía me falta mucho, para mí me cuesta a veces un poco, que ya lo he ido superando, por eso le digo, no es que esto me pase, o sea, tengo rato de que no me pasa, gracias infinitas a Dios, pero que Amén. sí, o sea, como que le cuesta, me costaba mucho, y ahora yo entiendo que sí, o sea, ustedes me enseñaron a eso mismo, a ver que en la cena, en la forma en que uno llegue con el corazón dispuesto y le pida perdón a Dios genuinamente, Dios está ahí atento. Entonces, sí. sí, muchas veces yo voy enojada con Andrew y ahí en el momento simplemente le digo, Señor, yo sí, más de una vez hemos ido ahí como porque él no me hace caso o algo y yo vi que hasta que deseo como fulminarlo. Pero después ya yo vengo a la casa y le hablo a él y yo no me limito porque yo dije, no, o sea, Dios, tú tienes el control de todas las cosas y sabes qué. Pero sí a veces como humanos, o sea, uno, o cuando hay más el yo que el Señor en uno, Claro. uno tiende a eso mismo. Mejor no voy a la iglesia el día de la cena por X y ¿verdad? Porque le cuesta a uno mucho el pedir perdón. Ahora, yo pido perdón y le digo, Señor, perdóname, y aún así perdono a esa persona. Eso no quiere decir de que mi corazón esté en paz totalmente con esa persona. Entonces yo la puedo tomar aún así, ¿verdad? Sí, porque la acción de perdonar es una decisión que ya usted tomó en su corazón, Dios la conoce. Ahora, usted no va a retomar eso y decir, no, Dios, Me era arrepentí mentira, de mi perdón. yo no lo perdoné, y va y lo agarra Ok. moquete. No. Vea, si fuera de esa forma, Tamita, yo sería una persona que nunca podría tomar la cena del Señor, porque yo todos los domingos me enojo. Sí, todos los... ¿Sabe por qué Como el vecinito de al frente, yo también. Yo no, y yo me enojo con los que no llegan a congregarse, viera que me da cólera, pero de ahí yo le pido perdón a Dios, si no, no podría jamás. No me tire piedras. Sí, No me tire piedras, Raulito. le cayó a usted, qué tonta. Bueno, si le cayó. No me tire piedras, no se enoje conmigo. No, a mí me da una ira santa, ¿no? Es que la gente no se congrega, entonces digo yo, bueno, ay Dios, tú sabrás por qué no lo hacen y pido perdón porque sí, no me gusta, tengo que ser sincero. ¿Y yo acaso soy un robot? Yo quisiera ver todo el tiempo la gente ahí congregada. ¿Por qué? Porque sé que es un beneficio para la persona que lo ejecuta, que lo hace, que lo cumple. La congregación, hey, si yo formo parte del cuerpo de Cristo, lo hemos dicho más de una vez, es tan gráfico esa analogía que casi un miembro fuera del cuerpo de Cristo y se muere. Si yo me corto un brazo, se seca. Entonces, yo me enojo todos los domingos, así que tranquila, Tami. Yo le pido perdón a Dios y tomo la cena. Claro, eso es eso. Y cuando Yo me enojo todos los domingos. cuando el problema uno no lo ha resuelto, pues sale y va y lo resuelve. Si hay que hablar con alguien o si hay que seguir orando por eso, pero esas emociones momentáneas o esos pecados Son emociones. y que pecamos, porque uno se enoja y puede que no peque. La Biblia dice que tu enojo no te llegue hasta mañana, ¿verdad? Esa es otra que no cosa. se ponga el sol sobre tu enojo, porque uno se puede enojar sin pecar, pero también hay enojo que se convierte en pecado. Entonces, el punto es ese, el punto es que el Señor dice que abogado tenemos para con el Señor. Entonces, que nos arrepintamos y que pidamos perdón y tomemos la cena del Señor, porque vea lo que significa tomar la cena del Señor. Estamos recordando lo que Él hizo por nosotros. Entonces, si nosotros ponemos algo por encima de eso, estamos dándole más valor a otra cosa que a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Así de fácil. ¿Me entiendes? Entonces, cualquier cosa que pase nunca puede superar ese sacrificio. Entonces, lo que sea, lo presentamos delante del Señor y oramos, y en esa oración nosotros nos quedamos ya satisfechos, tranquilos con el Señor. Tomamos la cena del Señor y nos gozamos, y después vemos aquello como algo pasado, como algo que no tenía nada de importancia o no la que yo le di tal vez, y murió.
y yo sigo adelante, porque ese es el diario vivir de todos nosotros. Todos nosotros le fallamos a Dios, tenemos malos momentos, pero retomamos, pedimos perdón, nos levantamos y retomamos en el Señor, y aquí vamos, Señor, hacia adelante, porque para eso nos llamó el Señor. Dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces el Señor le levantará, como por dar un número. Pero ya imagínense que fuéramos perfectos y ninguno pecara, no tendríamos que arrepentirnos, pero gracias al Señor por la abogacía de Cristo. Por eso Corintios, o sea, Dios a través de Pablo dice, antes de tomar la cena del Señor, hágase un examen, examínese. Y bueno, no es para que no la tome, es para que se arrepienta, Es para que la se tome. aparte y la tome, es para que la Amén. tome más bien. Entonces, eso es lo que hay que... Otra cosa, hay que ver que esta lección que dio Ligia es hermosísima, pero tenemos que ver de boca de quién son estas dos ordenanzas. Del Señor. Sale del mismo Señor Jesús que da la ordenanza de el bautismo y la ordenanza de la cena del Señor. Entonces son Amén. dos cosas que tienen muchísimo peso. Bueno, toda la palabra, pero bueno, hay un más mérito cuando el mismo Jesús es el que lo está estableció. estableciendo. Amén. ¿Alguien más? Angélica o Anthony. No, todo está muy claro. Bueno, gloria al Señor. Tonito, ¿usted alguna pregunta? Anthony, ¿todo está claro? Bueno, damos gracias al Señor por su palabra, por la enseñanza, por lo que Dios nos da, y reflexionemos en todo esto y valoremos realmente lo que Cristo nos ha regalado. Y pensemos que Él viene pronto, amén, que Él volverá y estaremos un día. Es que a uno le parece como un sueño a veces, ¿verdad? Pero vamos a estar con Cristo, no sabemos si hoy o mañana, entre un año, entre 2, pero vamos a estar todos reunidos en el cielo celebrando con Él la cena del Señor. Nada más piensen en eso, hermano. A veces uno piensa y como que no cree, como que le parece como que allá 100 años luz, ¿verdad? ¿Quién sabe cuándo? No, pero pronto estaremos todos celebrando con el Señor. Así que aprendamos a gozarnos desde aquí, a celebrarlo, a darle gloria, a darle gracias y a hacer lo que la palabra de Dios nos manda, no solo en este mandamiento o ordenanza, sino en todo lo que Él ya ha dispuesto para nosotros. Amén. Así que vamos a orar. Muchas gracias, amados hermanos, a todos por estar hoy con nosotros. Démosle gloria al Señor, démosle gracias por estas ordenanzas, por su palabra tan maravillosa. Vamos a pedirle a Moisésito que nos despida en oración conforme a lo que hemos visto hoy. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias por esta iglesia, Señor, que tú has rescatado con tu sangre, que tú has visto, que tú has conocido, que tú has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y te damos gracias por esta iglesia local, por este pequeño rebaño, también salvo por gracia. Gracias por estas 2 festividades, por estas 12 acciones, estas 2 ordenanzas que tú nos dejas, Señor, que todo es para recordar lo maravilloso que eres y todo lo que has hecho, Señor. Ayúdanos a participar de la cena del Señor cuando toque, Señor, con ese entendimiento de lo que se está haciendo y lo glorioso que es, Señor. Recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz, que no sea solo esos domingos, sino algo diario en nuestras oraciones, algo diario en todo lo que nosotros vivimos, en todas nuestras acciones, Señor, que siempre lo recordemos y que siempre estemos anhelantes a tu pronto regreso, Señor. Que realmente, como decía tu amado apóstol Pablo a su hijo Timoteo, que nos aferremos a la vida eterna, que nos aferremos a eso que está por venir para poder soportar todas las cosas que vivimos aquí en este mundo. Gracias por los maestros que nos dejas en esta congregación, Señor, por estas lecciones, por todos estos medios digitales para poder unirnos, para poder aprender más de ti, Señor, y que realmente atesoremos estos estudios, que atesoremos tu palabra, que atesoremos el poder estar contigo, Señor. Bendícenos a todos y que
tengamos ese entendimiento, Señor, y ese deseo de seguir meditando en todo esto que nos has dado el día de hoy. Amén. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga, El amados. Señor, vamos a parar. Pásenla muy bien.